Es importante en la vida de cada cristiano poder identificar un texto, una frase, un versículo de la Biblia que sea como el pasaje que acompañe la vida y crecimiento en la fe de la persona. Cuando yo pienso en esta idea, no puedo pasar por alto Apocalipsis 3:20, el Señor Jesús tocando la puerta y esperando que le abramos para entrar y cenar con nosotros. No puedo dejar de pensar en el Hijo pródigo. No puedo dejar de pensar en el texto del perdón de Lucas 17. No puedo dejar de pensar en la conclusión del Evangelio de Mateo, cuando el Señor dice: a mí se me ha entregado la plenitud del poder en el cielo y en la tierra, y ese poder lo deposita en los apóstoles para que vayan a bautizar. No puedo dejar de pensar en ese pastor que busca a la ovejita que se ha perdido y se la carga en los hombros y la trae nuevamente al redil. Y así hay muchos textos que van construyendo la vida de fe de la persona, del cristiano. Pues yo te invito a que identifiques, a que trates de identificar la frase, el texto, la lectura de la Biblia que te ha acompañado a ti en la fe, y que lo escribas, que lo asimiles, que lo hagas vida, que lo viva contigo y pueda transmitirlo también a los demás. Esta introducción la hago para meditar un poquito la lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Los apóstoles, Pablo y Silas, que se encuentran en una ciudad y entonces allí son amarrados, son apaleados, son molidos a golpes y luego son metidos en la cárcel. Luego de ser entrados en la cárcel, se asigna a un carcelero para que los observes, para que los cuide. Y entonces en un momento, a medianoche, en la oscuridad de la medianoche, los apóstoles empiezan una alabanza al Señor. Y esa alabanza fue tan fuerte, hubo una presencia del Espíritu Santo tan fuerte, que allí se produjo un gran terremoto y se estrellaron las cadenas y todo se rompió y las puertas se abrieron. Cuando el carcelero llega, que ve las puertas abiertas, inmediatamente pensó que se les fueron los presos. Entonces intentó quitarse la vida por miedo a la condena que a él le venía. Allí se aparece Pablo y Silas y entonces le llaman a no suicidarse, sino a creer en Cristo. Y esa creencia en Cristo le salvaría a él y también a su familia. Y al predicarle la palabra de Dios, entonces se dio allí un gran bautismo en el Señor, y luego cenaron y compartieron la alegría de un carcelero que antes él era preso, porque él era un preso también, y ahora es libre para el Señor. Pues en este momento vamos a identificar estos dos personajes. Por un lado, los apóstoles, representados aquí en Pablo y Silas, y por otro lado, el carcelero. Y yo te quiero preguntar, ¿a quién te pareces? ¿A los apóstoles o al carcelero? Si nos vamos al texto de la palabra de Dios, podemos incluso identificar algunas características de cada uno de estos dos personajes. Por un lado los apóstoles y por otro lado el carcelero. ¿Cómo es el carcelero? Y aquí yo quiero que tú vayas pensando a ver si tú eres un carcelero. Lo primero, que el carcelero tuvo la inducción, tuvo la orden de acechar, de cuidar, de custodiar a los reclusos, vamos a decir, a los apóstoles. Entonces los carceleros son aquellos que están siempre acechando a otros, que están atentos a ver lo que hace el otro. El carcelero siempre está mirando, siempre está metiendo sus ojos donde no debe ponerlo. Eso es un carcelero. En segundo lugar, el carcelero está él preso. Entonces estás tú preso, eres prisionero, y hay muchas personas que son prisioneras del dinero,
consiguieron dinero y ahora no son libres, ahora perdieron la libertad. Hay muchas personas que son prisioneras del pasado, no porque en el pasado alguien lo hirió con palabra fuerte, alguien lo hirió con golpes, alguien lo hirió con una violación y entonces ahora se quedan prisioneros de ese pasado. Hay gente que se quedó prisionero de una ruptura, de una separación afectuosa, de afecto, y se quedó prisionero de ese pasado. Y ya no piensa que puede haber un futuro bueno para la persona. Hay gente que es prisionero del poder. Hay gente que es prisionero de los vicios. Entonces está ahí esclavizado por los vicios. ¿Cómo eres tú? ¿Eres carcelero? Porque el prisionero entonces quiere siempre tener presos a los demás, a los que viven con él. Y este carcelero, como él no era libre interiormente, entonces era el mejor cuidador de los que estaban en la cárcel. Los carceleros siempre acusan a otros. Nos imaginamos a este hombre acusando y señalando a Pablo y Silas, y tal vez le está diciendo: ustedes están en la cárcel porque no dejaron de predicar en el nombre de ese que ustedes dicen que resucitó. Siempre buscando la culpa en el otro. Así son los carceleros de hoy. Personas que siempre están señalando con el dedo, siempre buscan la culpa. No, porque tú eres el culpable. Ellos nunca tienen la culpa. Esos son carceleros. El carcelero no tiene autoridad personal, no tiene autonomía, aunque quiere ejercer la autoridad de los hierros, de las llaves, de los candados, de aprisionar a otros, pero él mismo en su interior es un miedoso, tiene mucho miedo. Y a veces nos encontramos con personas que mientras más duro hablan en la casa y más se imponen con su voz, es porque más miedo interno están viviendo, porque más prisión interna están viviendo. Entonces el que tiene miedo no deja que el otro sea libre. Por eso en los hogares hay padres que son carceleros porque no dejan en libertad a sus hijos. Y hijos que ya son adultos, muchachas que ya son adultas, que tienen que tomar ellas sus decisiones, que tienen que hacerse responsables de su vida, que tienen que a veces fallar, que a veces tienen que tropezar para que aprendan a levantar los pies, pero hay unos padres que no les permiten cometer un error porque los mantienen ahí prisioneros, son carceleros. Entonces el carcelero también es muy miedoso, y el miedo, cuando éste se ve en la impotencia humana, es capaz hasta de rehusar a la vida. Fue lo que hizo el carcelero. Cuando él observó que los presos pudieron haberse ido de la cárcel, intentó matarse. Hoy día muchas personas intentan matarse, intentan quitarse la vida. Y una de las maneras de quitarse la vida y llamar la atención de forma negativa es quitándole la vida a otro o a otra y quitándose él también la vida. Cuando nosotros observamos como en nuestra sociedad que hay tantos feminicidios, es porque anteriormente hay muchos carceleros, intentan quitarse la vida, viven sujetando a las demás personas, los viven amarrando de pies y manos como hicieron con Pablo y Silas. Y entonces cuando no pueden ejercer esta autoridad a veces malsana, entonces tienen que quitarse la vida. Quieren quitar la vida a los demás. Y esa es una de las razones por la que tenemos tantos homicidios, feminicidios, suicidios. Es precisamente porque vivimos en sociedades llenas de carceleros. Pues veamos, a ver, ¿cuáles son las características entonces de los apóstoles? A ver si tú te identificas también con los apóstoles. En primer lugar, son personas libres. No importa que estén amarrados de pies y manos, ellos en su interior mantienen la libertad. En segundo lugar, son personas que no dejan encadenar la palabra de Dios. Donde quiera que se encuentran, predican el evangelio y alaban al Señor.
Nos encontramos con tantas mujeres que alaban al Señor en sus hogares a pesar de que sus esposos a veces no quieren escuchar de Dios. Van a la iglesia a pesar de que sus esposos no quieren que vaya a la iglesia, o que un hijo, que una hija no quiere que vaya a la iglesia, pero nunca dejan que la palabra de Dios esté encadenada. Alaban al Señor aún en la noche. Tercera característica de los apóstoles, aún en la noche, en la oscuridad, en la tormenta. La oscuridad significa en nuestra vida precisamente cuando no podemos ver claramente, cuando estamos sumidos en el dolor, en el sufrimiento, en la tormenta de la vida. Somos capaces de alabar al Señor, y esa alabanza tan fuerte es capaz de producir un terremoto que elimine las cadenas, que elimine las oscuridades. Al abrirse las puertas entra la luz. Entra la luz. Así son los apóstoles. La vida de los apóstoles son libres y son capaces de liberar a otros y traer la paz aún a aquellos que son sus propios carceleros. Esa es la vida del apóstol. Pidamos a Dios para que en este momento, en este día, el Señor Jesús, por medio de su Santo Espíritu, y ahora que nos preparamos para pronto ya celebrar el Pentecostés, el Señor, por medio de su Santo Espíritu, produzca terremotos de alabanza en la vida de nuestras familias, en la vida personal nuestra, y que aquellos carceleros puedan recobrar la paz interior, la libertad interior, y seguir a Cristo Jesús en la alegría del bautismo, en la alegría del compartir, en la alegría de la mesa, de la Eucaristía del Señor. Que el Señor se glorifique en ti.